Estocada al corazón, capítulo 3 de Bárbara Cartland. Vamos, Natalia, eso no es justo, observó su padre. Tú y tu madre van a Penrith cuando menos una vez al mes, y hay gente muy agradable en los alrededores, incluyendo a mi propia familia. Sí, lo sé, papá, y no pretendía quejarme, pero me hubiera gustado que Lord Caldwell hubiese considerado que era importante para mi educación que yo fuera a Londres, o tal vez a Europa. Se detuvo un momento antes de añadir: ¿te imaginas, papá, lo que sería conocer Roma o Atenas? Estoy seguro de que tu esposo te llevará a ambos lugares cuando estén casados. Sería una desilusión para él que tú ya los hubieras visto con otra persona. El rostro de Natalia se iluminó. Sí, por supuesto. Debe ser eso lo que pensó su señoría, exclamó. Qué inteligente eres, papá, al haberte percatado de ello. Y, por supuesto, yo preferiría ir con él antes que con cualquier otra persona en el mundo. Pero debes contarme toda la historia del Coliseo, del Foro Romano, de la Acrópolis y del Partenón. Por inteligente que sea su señoría, no creo que él sepa más que tú. Creo que él debe saber mucho más, declaró el reverendo con humildad. Sin embargo, por interesante que sea el mundo antiguo, continuó Natalia, y tú sabes cuánto me interesa la historia, también debo estar bien informada sobre los acontecimientos actuales. Frunció levemente el ceño al continuar diciendo: hoy el Times publica más cartas sobre la crueldad que se comete con muchos niños pequeños que son empleados en las minas. Creo que tú también deberías leerlas, papá. Lo haré, por supuesto. Supongo que aún no han publicado mi carta sobre la iniquidad que representa el hecho de que se contrate a hombres para azotar a los niños que se quedan dormidos en los telares y despertarlos a golpes. No ha aparecido aún, contestó Natalia, pero hay una carta de Lord Lauderdale en la que éste insiste en que los niños son elementos esenciales en la limpieza de las chimeneas y que la gente que afirma que es una crueldad usar a niños de 5 o 6 años no sabe lo que dice. El reverendo Adolphus lanzó un gruñido de furia. Ese lord merece que lo echen a él mismo por una chimenea, declaró. Solo quisiera conocerlo y decirle lo que pienso de él. Habló con tanta violencia que Natalia se echó a reír. Oh, papá, te adoro cuando te muestras agresivo, exclamó. Ojalá estuvieras en la Cámara de los Lores. Estoy segura de que derrotarías a Lord Lauderdale. Al decir aquello, recordó que Lord Caldwell era miembro de la Cámara Alta. Se preguntó por qué nunca habría visto su nombre entre los de los lores que hablaban en la Cámara sobre asuntos que le interesaban a ella y a su padre, y sobre los cuales tenían intensos sentimientos. Ahora, cuando transcurría la última etapa de su viaje en la carroza Drichka, Natalia le dijo al reverendo con aire satisfecho: «Los periódicos no han dicho que haya dificultades entre los agricultores de Herefordshire». «Sí, he notado eso», asintió su padre. «Las dificultades se iniciaron a principios del mes pasado en Kent. En el Times se habla mucho acerca de los trabajadores de Dorchester», dijo Natalia. «Los hombres reciben solo 7 chelines a la semana. Sin embargo, no han usado la violencia más allá de romper unas cuantas maquinillas trilladoras». «Eso leí», contestó su padre. «Se han portado con bastante mesura, y en fecha reciente declararon: no queremos perjudicar a los hacendados, pero estamos decididos a obtener mejores salarios». Y, a pesar de ello, 2 de los hombres fueron sentenciados a muerte, observó Natalia con voz baja. «Es una injusticia», exclamó el vicario indignado, «que un hombre no pueda defender sus intereses sin arriesgarse a que lo ahorquen o lo destierren». Apretó los labios con expresión de disgusto antes de continuar. Leí sobre el caso de un hombre llamado Leach, que fue deportado porque el juez lo declaró atrevido e impertinente, y porque había expresado sus opiniones con brusquedad. «Yo leí el caso también», comentó Natalia. «Sin embargo, todos en su pueblo declararon que era un hombre de conducta ejemplar, incluyendo el vicario de su parroquia». «¿Cómo pudieron hacer algo tan injusto?» «Leach tenía 5 hijos a los que debía sostener con 7 chelines a la semana. El gobierno le dio una casita, pero no le proporcionó medio alguno de calefacción. Estoy segura de que Lord Caldwell jamás toleraría tales injusticias en sus propiedades». «No, por supuesto que no. Me he enterado de que hubo problemas en Gloucester,
que no está muy lejos de Caldwell. Ninguno de los periódicos ha mencionado nada sobre Hertfordshire, comentó Natalia. Estoy segura de que Lord Caldwell no tiene maquinillas trilladoras. Esperemos que no, exclamó el reverendo Adolphus. Un hombre que trabaja como trillador solo en el invierno puede ganar lo suficiente para sostener con dignidad a su familia. Imagínate lo que debe significar para estos hombres ver una de esas odiosas máquinas. ¿Te sorprende que las destruyan cuando para ellos son un monstruo de injusticia?, murmuró Natalia. Me temo que los trabajadores no reciben un trato justo en nuestro país, observó su padre. Debes hablar con su señoría cuando ya estén casados, Natalia, y procurar que, al menos en las propiedades de Caldwell, haya justicia y una vida decente para quienes trabajan allí. Sin duda, su señoría es un hombre muy generoso, respondió Natalia con suavidad, recordando lo bondadoso que había sido con ella. Podía sentir el armiño de su capa, que era suave, y la había mantenido protegida de los crudos vientos y de la nieve que habían encontrado poco después de que emprendieran su viaje hacia el sur. Recordó los vestidos de seda y satén que le había enviado a la vicaría junto con la capa. También llegaron camisones, enaguas y camisas tan finas que podían pasar por una argolla matrimonial. Pensó que su trousseau debió costar una suma astronómica, y supuso que la evidente falta de entusiasmo que su madre había demostrado se debía a que consideraba que Lord Caldwell estaba siendo despilfarrador. Lady Margaret consideró que los regalos habían sido enviados de modo un tanto arbitrario, pero Natalia se mostró abrumada por tanta bondad. La forma en que habían viajado, las flores que la esperaban en cada lugar donde se detenían, el dinero que se había gastado a través de los años en su educación y, sobre todo, cruzado, solo podía haberlos proporcionado, pensó, un hombre increíblemente generoso. Habían pasado la última noche de su viaje en una posada en Tewkesbury. Aunque estaba un poco cansada después de tantas horas de viaje, acompañó a su padre a la abadía normanda que, según el reverendo le confesó, siempre había deseado conocer. Los grandes arcos, los emplomados y el presbiterio le habían hecho sentir que allí podía ofrecer su corazón al cielo en gratitud por todo lo que estaba sucediendo y por todo lo que aún le esperaba. Al arrodillarse junto a su padre, se dijo que nunca podría agradecerle a Dios lo suficiente por la felicidad que había conocido de niña y por la que la esperaba después de casada. Gracias, Dios mío, muchas gracias, murmuró, y mientras oraba sintió una voz en su interior que le decía que era una elegida. Mañana lo veré por fin, pensó más tarde, al poner la cabeza en la almohada. Estaba segura de que no podría dormir a causa de la emoción. Sin embargo, descansó muy bien hasta que la doncella que Lord Caldwell había enviado para que la acompañara y la sirviera llegó para despertarla. Son las 8, señorita, y el reverendo ya ha bajado a desayunar. Por un momento, Natalia no pudo recordar dónde estaba. Luego lanzó una leve exclamación de alegría. «Hoy llegaremos al castillo, Ellen», exclamó. «Sí, señorita, y va a impresionarla mucho. Dicen que en todo el país no existe otro castillo que se iguale al nuestro». Natalia sonrió. Ya sabía que Ellen había estado en el castillo desde muy joven y que era una originaria de Hertfordshire. «Y veré a su señoría», murmuró casi para sí misma. «Sí, señorita, y supongo que la espera una gran boda. Cuando su señoría organiza algo, siempre exige perfección en todo». «Mi matrimonio también será perfecto», musitó Natalia. Le pareció que Ellen la miraba de forma un tanto extraña. «Espero que haga usted feliz a su señoría, señorita. Según lo que he oído, en el pasado la vida lo ha tratado muy mal. Es justo que sea feliz en esta segunda oportunidad». Natalia no contestó. Había procurado alejar de su mente todo pensamiento sobre el primer matrimonio de Lord Caldwell. Era un tema que no discutía con nadie, ni siquiera con su madre. El primo Ranulph estuvo casado antes, le explicó Lady Margaret cuando le reveló la causa de su intensiva educación. «Estuvo casado», exclamó Natalia. «Por muy poco tiempo», explicó Lady Margaret. «¿Qué le sucedió a su esposa?» «Se produjo un accidente y murió», contestó Lady Margaret, algo titubeante.
Natalia había sentido curiosidad. Sin embargo, algo la obligó a abstenerse de hacer preguntas. No quería saber nada. No quería pensar que su caballero, el hombre que para ella representaba la felicidad, había pertenecido a otra mujer. Por un momento le pareció que parte de la luz que había iluminado la habitación cuando su madre le revelara las intenciones de Lord Cornwall se había apagado. Entonces se dijo que estaba siendo absurda. Eso había sucedido mucho tiempo atrás. Él era muy joven y, a estas alturas, ya debía haber olvidado su tristeza. ¿Será posible olvidar a alguien con quien se estuvo casado?, le preguntó una voz interior. Natalia trató de imaginarse ella en esas circunstancias, pero no pudo hacerlo. No hubo hijos en ese matrimonio, continuó Lady Margaret, y le pido a Dios, querida mía, que tú le des un hijo, tal vez más de uno, así como hijas, que disfrutarán del castillo tanto como yo disfruté de él cuando era niña, y añadió con aire de nostalgia: es un lugar ideal para jugar a las escondidas, con numerosas escaleras de caracol, torreones y torrecillas. Posee todos los elementos que avivan la imaginación de un niño. Esa noche, cuando se fue a la cama, Natalia recordó las palabras de su madre. Sí, le encantaría tener hijos, jugarían en el castillo, y ella les contaría las historias que su padre le había contado a ella. De una cosa estaba segura: tendría más de uno. Había llevado una vida solitaria porque no había tenido hermanos con quienes compartir sus juegos y, lo que era aún más importante, a los que hubiera podido confiar sus sueños. Anhelo conocer el castillo, le dijo ahora a Ellen con voz alta. Estoy segura de que es una casa digna de su señoría. No agregó más, pero permitió que la doncella le arreglara el cabello en un estilo más elaborado que el de costumbre. Un traje de viaje de fina lana de color azul oscuro, adornado con volantes de tafeta y pequeños lazos de terciopelo, le pareció la elegancia suprema después de los sencillos vestidos de algodón a los que estaba acostumbrada. No tenía idea, hasta que comenzó a ponerse vestidos costosos, de lo delgada que era su cintura, ni de la blancura de su piel, o de que su cabello era del color del sol en la primavera. «¿Cómo me ves, Ellen?», preguntó, mirándose en un pequeño espejo. «Muy hermosa, señorita. Será una novia bellísima». Eso era lo que Natalia quería oír, que se vería hermosa para el hombre con el que tanto soñaba. Era el caballero que caminaba con ella por el bosque, el caballero con quien competía cuando cabalgaba en cruzado a todo galope. En su imaginación siempre le permitía que ganara porque, como caballero especial que era, debía ser superior en todo, aun en los juegos que realizaran juntos. Por fin, al dar la vuelta a las colinas de Malvern, el castillo apareció ante sus ojos por primera vez. Natalia contuvo la respiración. Parecía increíble que un lugar pudiera ser tan magnífico y tener la calidad de ensueño que tenía aquel castillo. Las últimas hojas de octubre, de tonos rojizos y dorados, aún pendían de los árboles que lo rodeaban. Por encima de ellos se elevaban las grandes torres, grises y esbeltas. El sol de la tarde parecía recubrir con una capa de oro los muros de piedra. «Mira, papá, el castillo». Natalia apenas si pudo pronunciar las palabras, y el reverendo Adolphus, que había estado dormitando en un rincón del carruaje, se incorporó para asomarse por la ventana. «Es verdad, el castillo», exclamó. «Es una espléndida construcción. Es maravilloso, bellísimo. Me lo había imaginado, pero es aún más soberbio de lo que pensé». Un río serpenteaba a través del valle que había debajo y el castillo, que era visible a muchos kilómetros de distancia. Había sido construido para servir de centinela a la ondulante campiña que lo rodeaba. En la distancia se distinguían las montañas Welsh, con sus picos desnudos recortados contra el cielo, púrpuras y misteriosas como las montañas de Ullswater. Ahora que se acercaba el momento en que se encontraría con Lord Cornwall, Natalia comenzó a sentirse nerviosa. ¿Y si ella no le gustaba? No habría cambiado de opinión en los 3 años transcurridos, desde que decidiera que debía ser su esposa, y se habría enamorado de otra. Pero se dijo que eso era ridículo. Después de todo, si se hubiera enamorado de otra mujer,
no habría enviado a buscarla. La llamada había llegado inmediatamente después de que cumpliera 18 años, así que tal vez, igual que ella, él había estado contando los días hasta que fuera madura para ser su esposa. «Me veo bien, papá». Su voz sonaba algo asustada, y los grandes ojos, de color verde grisáceo que se volvieron hacia el reverendo Adolphus, estaban llenos de ansiedad. «Te veo muy hermosa», contestó su padre. «No tan hermosa como tu madre cuando la conocí. Nadie podría ser tan bella, pero eres preciosa, a tu modo». «Gracias, papá». Natalia le dirigió una leve sonrisa e, inclinándose hacia adelante, puso la mejilla contra su brazo. «Te echaré de menos, papá, sobre todo porque ya no podremos hablar ni discutir». «Ahora tu esposo hablará contigo», dijo el reverendo Adolphus. «Tú no solo eres hermosa, querida mía, sino también muy inteligente. Eso es poco común entre las mujeres, y puesto que Dios te ha dado esa bendición, no debes ocultarla bajo una falsa modestia». «Trataré de no hacerlo, papá». Al mismo tiempo, a ningún hombre le gusta que una mujer parezca demasiado segura, dictatorial o, ¿cómo podríamos decirlo?, autoritaria. Debes obedecer a tu esposo en todo y hacer lo que él dice. Necesitaré de toda mi inteligencia para poder mantener un lugar de las proporciones del castillo. Estoy seguro de que su señoría debe contar con personal muy eficiente, pero tienes razón, querida. Hay muchas cosas que tú puedes hacer para que la vida de tu marido sea feliz y tranquila. Además, quizá puedas convencerlo de que use su influencia para ayudar a todos esos infortunados de los que hemos hablado con tanta frecuencia. Los niños, los labriegos, los trabajadores, los chicos que limpian las chimeneas, exclamó Natalia. Son tantos. No esperes realizar milagros de la noche a la mañana, le advirtió su padre. Pero un hombre que ama a su esposa le escucha. No puedo menos que pensar que cuanta más gente hable, sobre todo en la Cámara de los Lores, contra las injusticias y atrocidades que se perpetran en este país, en el momento actual, más pronto podremos lograr que los que sufren reciban justicia y misericordia. «Haré todo lo que pueda, papá», prometió Natalia, con voz muy suave. «Yo sé que lo harás, querida niña», contestó su padre. Como si comprendiera que Natalia estaba nerviosa, tomó su mano en la suya. Los caballos ya habían llegado al valle que había detrás de las colinas de Malvern y comenzaban a ascender de nuevo, esta vez por la ladera de la colina en la que estaba situado el castillo. Atravesaron las impresionantes rejas de hierro forjado, con grandes leones heráldicos de piedra a cada lado, y recorrieron una larga avenida de robles antiguos hasta que, por fin, cuando llegaron a la cúspide, el castillo apareció ante ellos, en toda su magnificencia, como un espectáculo realmente impresionante. Había sido construido en el mismo lugar donde antes había habido un castillo aún más antiguo, erigido poco después de la conquista normanda. Sus torres y su torreón, de 10 metros de alto, se elevaban a gran altura, sobre un gran montículo cónico de tierra, que había sido parte del plan original, en tanto que otras torres se habían construido en siglos posteriores. Por un momento, Natalia sintió que era demasiado magnífico e impresionante. Entonces pensó que era el ambiente perfecto para su caballero. ¿En qué otro lugar que no fuera un castillo podría vivir un caballero?, se preguntó. ¿Cuántas hazañas de caballería, cuántas grandes batallas contra la injusticia se habrían planeado dentro de esos muros? Cuando su padre y ella descendieron del carruaje, le pareció que había un ejército de sirvientes esperando para ayudarlos. Un mayordomo de resplandeciente librea se adelantó para decir: «Me permito darle a usted la bienvenida, señorita Greystock, en nombre de su señoría, al castillo de Caldwell, y a usted también, señor». «Gracias», contestó Natalia con timidez. Ella esperaba que Lord Caldwell los recibiera en el vestíbulo, que tenía una impresionante escalinata y un elevado techo gótico. No sin cierta sorpresa, vio que la conducían de inmediato escalera arriba, más allá de las bestias heráldicas que había a cada vuelta de la escalera de mármol, hasta un dormitorio situado en el primer piso.
Allí la esperaban una mujer de cierta edad, que Natalia decidió que debía ser el ama de llaves, y 2 doncellas. Le hicieron una exagerada reverencia y le explicaron que habían preparado un baño y un cambio de ropa para después del viaje. «Gracias, será muy agradable», repuso Natalia agradecida. Aquella era una más, pensó, de las atenciones que ella y su padre habían recibido desde que salieron de su casa, y se alegró de no tener que ver a su señoría hasta estar bien arreglada. «Piensa en todo», se dijo una vez más. Permitió que las doncellas la ayudaran a desvestirse y disfrutó del baño. La bañera había sido colocada frente a un buen fuego y se percató de que el agua había sido perfumada con rosas y de que las suaves toallas con las que se secó olían a lavanda. El dormitorio era una habitación atractiva. Había una enorme cama de 4 postes, con cortinajes bordados que, según le explicaron, habían sido realizados por las damas que vivían en el castillo durante el reinado de la reina Ana. Observó las cómodas francesas que, como ella sabía muy bien, eran de un valor inapreciable. En el techo había una cornisa de símbolos heráldicos pintados en tonos brillantes. La chimenea medieval, tallada en piedra, estaba rematada por un enorme escudo de armas cubierto con hojas de oro. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.